Bien, después del gran éxito que tuvo mi video sobre las herramientas que todo programador debe tener, que es un video que te estaré dejando aquí en la tarjetita por si no lo has visto, que es un coñazo de video que te recomiendo muchísimo. Muchos de ustedes me han estado escribiendo por las redes sociales sobre cuáles son las mejores extensiones que uno puede tener en Visual Studio, y hoy en este video te voy a enseñar cuáles son las mejores extensiones que tú tienes que tener instaladas sí o sí en Visual Studio Code. Quédate hasta el final del video porque la última es una extensión que muchos de ustedes no se la esperaban, así que sin más historias vamos al ordenador. Bien, con la primera extensión con la que vamos a empezar es esto, Python, pero ojo, va a depender mucho a qué te dediques tú. A lo mejor tú eres un desarrollador, un web designer, y vas a tener que utilizar herramientas como React o Angular o muchas herramientas que son para diseñar o maquetar webs, ¿no? Que es un buen designer, ¿no? Pero en mi caso, que suelo desarrollar aplicaciones de escritorio o suelo desarrollar aplicaciones del lado del backend, o sea, al lado del servidor, suelo utilizar yo mucho más Python, C Sharp, PHP, independientemente de qué lenguaje utilices, qué plataforma utilices. Es una extensión que sí o sí tienes que tener un lenguaje de programación en el editor de código. Yo suelo utilizar más Python porque C Sharp lo tengo aquí también, pero C Sharp lo suelo trabajar en Visual Studio Code, que es una IDE especialmente creado por Microsoft y desarrollado con el fin de desarrollar aplicaciones en C Sharp, ¿no? Así que esto es algo básico, algo que tienes que tener sí o sí, un lenguaje de programación en Visual Studio Code, que también es muy importante y tienes que tenerla sí o sí a 2023. Bueno, ya dejándonos de rollos y tantas payasadas, otra extensión que es importante y que tienes que tener sí o sí es GitHub. GitHub, para los que no saben, de hecho yo tengo, bueno, en el video que les mencioné al principio, ¿no? En la introducción, que es las herramientas que todo programador tiene que tener, que ya te aviso que tienes la tarjetita arriba para que lo vayas a ver. Y GitHub básicamente es un repositorio en el cual nosotros, nuestros proyectos que vamos desarrollando o hemos desarrollado, podemos guardarlos aquí, ¿no? ¿Cuál es el fin de GitHub? GitHub, os explico bueno, doy un pequeño ejemplo fácil, ¿no? GitHub, si nosotros estamos desarrollando un programa de cualquier calibre, por supuesto, y nosotros, por a veces razones, nos equivocamos en algo y esto altera todo el programa o X funcionalidad, con GitHub tenemos la posibilidad de volver a descargar, digámoslo así, la versión anterior, ¿no? Entonces, básicamente GitHub es un controlador de versiones, ¿no? Así que vámonos a la siguiente extensión para que no se haga largo el video. Ojo, pronto tendrás un video especialmente solo de GitHub, así que no os podéis perder. Ya aviso que si no se has suscrito al canal, suscribirse todos al canal y dejar un fuerte like, comentar y compartirlo, ¿no? Porque me ayudas mucho a crecer, que me está yendo de lujo, ¿no? Así que bueno, vamos con la siguiente extensión, que es Bootstrap, ¿no? Bootstrap, esto es una herramienta que yo suelo utilizar muchísimo. Es una herramienta, vamos a decirlo así, un framework, utilizar CSS que ya está creado. Y claro, Bootstrap, para los que no saben, Bootstrap es un framework que sirve para maquetar webs, ¿no? Para hacer diseños de web muy profesionales, muy chulos. Yo me he creado unas cuantas web básicas que tienen un diseño bastante chulo, por supuesto. Y Bootstrap es una herramienta que yo recomiendo muchísimo a cualquier desarrollador backend, por supuesto, porque yo soy más desarrollador backend. Yo digamos, me gusta más el lado del backend. El lado del frontend, ahí queda un poquito mal, porque no sé mucho de frontend, pero de backend, esta es una herramienta que sí o sí tienes que tener, porque posiblemente si eres programador backend, ya sea C Sharp, Python o Java, por supuesto, a lo mejor tú no eres muy experto en maquetar webs, ¿no? No eres muy experto en maquetar webs, por lo cual Bootstrap es una herramienta que te va a servir muchísimo. Además, puedes irte a la página oficial de Bootstrap, a donde se encuentra toda la documentación, no hay donde perderse, es fácil de utilizar y con esto te puedes crear unas webs a nivel interfaz de usuario muy chulísimas. Así que bueno, sin más historia, vamos a la siguiente extensión. Bien, vamos con la siguiente extensión, que esta es una extensión que puedes utilizar ya seas eres backend o frontend, no hay ningún problema, ¿no? Que es LiveServer. LiveServer es básicamente una extensión que nos proporciona Visual Studio con el fin de que nosotros
por una parte estemos desarrollando, o mejor dicho, codificando, ya sea a nivel de frontend, sobre todo frontend, ¿no? Backend posiblemente no, pero se puede tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo frontend, ¿no? En el lado izquierdo aparece nuestro editor de código y al lado derecho tenemos un navegador o un localhost, ¿no? A donde se almacena, digamos, o a donde podemos ver nuestra web, la web que estamos diseñando, por supuesto, y cuál es lo novedoso de esto, ¿no? Cuál es lo interesante, porque es algo que yo recomiendo muchísimo, porque Live Server, mientras nosotros estamos codificando, ya sea agregando algún elemento o quitando algún elemento, esto se está actualizando constantemente. O sea, si yo, por ejemplo, coloco un panel arriba y lo quiero poner de color verde, en cuestión de segundos se actualiza el Live Server y me muestra el panel de color verde, ¿no? Si yo lo quito, en cuestión de segundos se elimina, ¿no? Entonces es una herramienta que recomiendo muchísimo, sobre todo a las personas que se dedican al web designer. Por supuesto, yo no me dedico mucho a eso, pero la he utilizado y me ha parecido muy interesante, y es algo que, una herramienta, una extensión que quiero compartir con todos ustedes, ¿no? Así que vamos a la siguiente extensión. Bien, vamos aquí con otra extensión que a lo mejor quizás tú no la venías venir, y es Visual Assistant Dark-Theme, que es un asistente virtual con el tema oscuro, ¿no? En español. ¿Qué es lo novedoso de esto y qué es lo interesante? Bueno, os comento. Esto es una extensión que yo suelo utilizar muchísimo. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, es un asistente virtual. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estés codificando en cualquier lenguaje, en cualquier sintaxis, colocas una palabrita como tal, ya el asistente virtual te lanza una serie de palabras reservadas, incluyendo funciones, cualquier tipo de función, ¿no? Te la muestra en forma de lista, y conforme tú vas completando esa palabrita, empiezan a aparecer más o empiezan a disminuir, dependiendo qué es lo que vayas a colocar y dependiendo con qué tecnología estés trabajando, ¿no? Entonces es una herramienta que yo recomiendo muchísimo, a mí me ha servido muchísimo. Además, podemos, digamos, codificar de una manera más rápida y eficiente, por lo cual es una herramienta que sí o sí tienes que descargarla, tienes que tenerla instalada sí o sí, porque proyectos que te tardas 5 días en realizar, con esta extensión los terminas en 3. Así que no es broma, instalarla inmediatamente, ¿no? Pausa el video, instálala y vuelves a darle play, ¿no? Vamos con la siguiente extensión. Bien, vamos con otra extensión que a mí también me encanta muchísimo y me flipa un montón, ¿sí? Que es IntelliSense for CSS Class Name in HTML, ¿no? Inteligencia para clases de CSS y HTML, ¿no? A ver, esta es una extensión que para los desarrolladores frontend, para los web designers, ¿no? Ya sea a nivel básico, ya seas frontend o backend, por supuesto, aplica para ambos, ¿no? Seas básico, intermedio o experto, no hay ningún problema. Es una extensión que te va a servir muchísimo, porque cuando nosotros tenemos instalada esta extensión, cuando colocamos el esqueleto de la web, nos marca, digamos, con unos colores muy chulísimos, muy guapos, que fácilmente nosotros podemos distinguir que es código HTML, que es código CSS, ¿no? Todo eso, créanme, todo lo que tenga que ver con HTML, CSS, os marca de una manera muy bonita y de muy profesional. O sea, no hay donde perderse. Todas las clases, los contenedores, ¿no? O sea, nos marca el CSS, el HTML de una manera muy bonita, y que la verdad es que es agradable, pues, codificar con un tema, digámoslo así, agradable, ¿no? Entonces es una extensión que os recomiendo muchísimo, que de verdad os va a servir muchísimo, ¿no? Porque si utilizas, digamos, los colores que ya vienen predeterminados en el Visual Studio, os va a dar un dolor de cabeza increíble. Así que recomiendo más esta extensión. Hacedme caso, instalar esta extensión o búscate otra, también es válido. Aquí hay muchísimas extensiones, pero esta es una extensión que yo recomiendo en lo personal. Así que vamos con las... Bien, continuamos aquí con la siguiente extensión, que es MySQL. Mira, tú no puedes ser programador si no sabes base de datos.
independientemente de cuál sea, ya sea MySQL, SQL Server, no importa, ya sea de Microsoft o de Oracle, no importa, o si es Postgre, no importa. Tienes que saber base de datos, SQL sí o sí, a tope, a aliarse puñetazos con el teclado y la base de datos, ¿no? Tienes que saber sí o sí, ¿no? Es una extensión que, por supuesto, yo la suelo trabajar más MySQL de Oracle y SQL Server de Microsoft, pero estos últimos dígitos he estado utilizando la extensión de MySQL y me ha gustado muchísimo, que recomiendo de verdad encarecidamente descargarla, ¿sí? Para que no esté saliendo del editor de código, de ahí entrando al motor de base de datos. Entonces es una extensión que recomiendo muchísimo, así que pues todos a descargarla y vamos con la última extensión, ¿no? Bien, con esta última extensión vas a flipar con esta última extensión, que a lo mejor muchos de ustedes pensaron, oh, debe ser alguna extensión, alguna herramienta de estas herramientas que son muy tochas, ¿no? Que sirven para desarrollar. Pues no, este es un tema, literalmente un tema, llamado Prettier Coder Formats. Este es una extensión que básicamente sirve, una vez la instalas, es un tema que se instala en Visual Studio Code. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Bueno, que no importa con qué lenguaje de programación estemos trabajando, nos va a marcar el código de una manera bonita, pero bonita. Es más, aquí nos dice para qué lenguajes está disponible, por supuesto. Entonces es una extensión que os recomiendo muchísimo. Así que pues esto ha sido el tema de las extensiones, ¿no? Y bien, espero que les haya gustado el video. Recordad dejar un fuerte like, darle mucho apoyo al video, suscribirse si son nuevos, compartirlo. Tienes abajo mis redes sociales para que me vayas a seguir. Y aviso que pronto tendré un canal de Twitch para que pues conversen, para que vayamos a conversar un poco, ¿no? Entre comunidad o juguemos algún videojuego, ese tipo de cosas fuera de la informática, o también hablar temas de informática, ¿por qué no? Así que pues todos atentos y nos vemos hasta la próxima. Un saludo.